Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hola, buenas La tardes. bienvenida a nuestro cierre de esta semana. Para comenzar, vamos a oír las palabras de nuestro director y fundador, Ricardo Olarte. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de compartir experiencias, ver qué están haciendo nuestros aliados. Ahora hemos cambiado un poco la plataforma. Veníamos utilizando el Meet. Estamos utilizando ahora el Cisco Webex Meeting. Hemos utilizado también otros productos de Cisco, el de eventos, ya que es para los eventos bastante grandes, porque estamos viendo un crecimiento exponencial en el número de personas conectadas. El viernes pasado tuvimos un encuentro con cerca de 600 personas conectadas. Entonces, estamos utilizando ahora este tipo de plataformas que nos permitan interactuar de manera ordenada pero abierta. Así que acuérdense que este es un espacio para compartir. Todos ustedes pues, pueden poner sus micrófonos en mute mientras estamos en la conversación, pero en el momento que lo requieran, pues pueden abrir sus micrófonos, sus videos. Se trata de que tengamos una buena interacción. En esta oportunidad tenemos a dos grandes aliados en el Ecuador. El Ecuador, uno de los países pues que ha sido afectado bastante por esta pandemia, pero desde aquí les damos muchos ánimos, pues no solamente al Ecuador, sino a todos los colegas y amigos de la región. Así que bienvenidos y disfruten su CIO Talk. Gracias, Eduardo. Ok. Jaime. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Ricardo, por esas palabras para Ecuador. Vamos a iniciar. Antes que nada, unas pequeñas recomendaciones mientras estemos en las presentaciones. Tengan la bondad de colocar su video y su audio en mute, en off, para que puedan los presentadores hacer su presentación de la mejor manera y podamos escucharles nosotros también de una manera impecable. En segundo lugar, quisiéramos que por favor nos escriban si tienen alguna pregunta o alguna inquietud en el chat general, y de esa manera nosotros podremos tener el espacio al final de las 3 intervenciones magistrales que tenemos el día de hoy, podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan. Y al final, por supuesto, como lo dijo Ricardo ya, pueden quitar el mute y pueden realizar preguntas directamente, porque este es un espacio interactivo, ¿no es cierto? Muy bien, aquí tenemos la agenda. Ya tenemos, en primer lugar, la bienvenida que nos dio nuestro presidente y fundador. En segundo lugar, vamos a tener la primera exposición del manager para la región de North Latam, que es François Links. Luego tendremos a Roberto Falconi, también el director nacional de tecnología de .NET en Ecuador. Y finalmente cerramos con Ignacio Carú de 2NB. Al final tendremos una ronda de preguntas y cierre. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos. Y el tema es, como ustedes ya lo conocen, el nuevo normal, es lo que estamos viviendo ahora, las nuevas tecnologías y qué han hecho estas empresas, qué iniciativas han llevado para demostrarlo, ¿no? En primer lugar, quisiera concederle la palabra a François. François es director para la región North of Latam de VU. VU es una compañía especializada en el desarrollo de software de ciberseguridad. Tiene un foco en la prevención de fraude y robo de identidad. François cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en la parte tecnológico. Ha sido funcionario de alto nivel de empresas como Deloitte, Microsoft y Cisco, entre otras. Es ingeniero comercial de la Universidad de Lovaina y posee un MBA ejecutivo en la Adem Business School. Bienvenido, François. Por favor, tienes la palabra.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Ricardo, y a todos por la presencia y la invitación y la oportunidad de poder compartir un ratito con ustedes de algunas experiencias efectivamente que hemos podido vivir, digamos, durante esta crisis, esta pandemia, ¿no? Eso, perfecto. Justamente estaba por decir eso. Bueno, nada más rápidamente para presentar VU para la gente que no conoce a VU Security. VU Security es una holding de Estados Unidos que ha nacido hace 13 años en Argentina. Tenemos presencia local en la mayoría de los países de Latinoamérica, del sur al norte, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, obviamente Colombia, todo Centroamérica, México, y acabamos de crear hace 6 meses España e Inglaterra. Tenemos más de 130 clientes en la región, en el mundo. Seguramente algunos de ustedes quizás trabajan con nosotros y les agradezco. Y básicamente VU Security es una empresa efectivamente fabricante de solución de ciberseguridad, prevención de fraude y protección contra el robo de identidad. Fuimos partner del año de Microsoft el año pasado. Acabamos de recibir una inversión fuerte del BitLab justamente para seguir ayudando los países, los ciudadanos, los ONG y las empresas en general sobre la manera con la cual podemos proteger justamente esta identidad o más particularmente la identidad digital de los ciudadanos en todos estos procesos de transformación digital que se han visto acelerar en estos tiempos de pandemia. Voy a quizás decir obligar además las empresas a pasar a la velocidad 2 para poder implementar soluciones digitales y seguras, porque a partir del momento uno se conecta al Internet, uno transfiere, digamos, el servicio a un servicio digital vía varias herramientas. Bueno, uno tiene obviamente que proteger tanto la reputación de la empresa que la identidad del ciudadano, del cliente, ¿no? Slide siguiente, por favor. Y justamente es el foco que voy a poner durante 10-15 minutos, es la identidad digital, ¿no? Lo que estamos viendo, y cuando consideran un poquito la vida de todos los días clásica, quizás que podríamos decir antes de la pandemia o antes de una fase de digitalización, lo que vemos es que la identidad del ciudadano, de nosotros, está dividida realmente entre múltiples entidades, múltiples organizaciones. Cuando vamos al banco no somos considerados de la misma manera que cuando vamos al supermercado, cuando vamos al hospital tenemos otros elementos que constituyen igual nuestra identidad, pero básicamente podemos tener problemas en identificar tal o tal persona. Y peor, voy a decir, cuando hablamos ahora de la información, del comportamiento, de la data que publicamos en la web, en las redes sociales, que al final del tiempo constituye igual nuestra personalidad y nuestra identidad. Entonces, todo esto para decir que la identidad digital es un complejo todo de muchas de informaciones que va a constituir al final del tiempo la reputación que podemos tener en el mundo digital. Y lo que quería nombrar nada más es unas palabras de Mario Hernández, que es el presidente de la Asociación de FinTech de Centroamérica y Caribe, que justamente relacionado a la crisis del COVID, está empujando poner urgencia sobre el tema de la identidad digital. Y él dice, la identidad digital puede venir a solucionar y aliviar tanto a usuarios finales como a entidad financiera o institución de gobierno o en organización en general, para incrementar métodos de pago sin contactos, trámites de apertura de expediente, cuentas y la realización de transacciones bancarias y financieras sin necesidad de salir de casa. Entonces, es realmente eso, ¿no? ¿Cómo podemos seguir trabajando con nuestros clientes de manera remota y de manera segura? Slide siguiente, por favor. Y bueno, y no soy el único que lo estoy diciendo a nivel de ciberseguridad, ¿no? Forbes acabó de publicar, que hace una semana había visto este artículo, las razones por las cuales vamos a conocer el ataque cibernética más grande, que voy a decir quizás más grande que el famoso WannaCry que hemos conocido hace un poco más de un año.
dentro de los 6 meses. ¿Por qué? La razón es simple. Esta crisis ha obligado, y ahí Jaime puede hablar mucho más que yo sobre el tema del teletrabajo, telemedicina, teleeducación, básicamente ha empujado a la gente a alejarse obviamente de los centros de trabajo, a trabajar desde la casa, y hemos conocido y hemos visto muchas empresas que no estaban listas para eso. ¿Cómo puedo conectar mis empleados remotamente de manera segura a los assets, a los activos de la empresa, a la información que necesitan para trabajar de manera segura? Bueno, y eso, digamos, va a permitir, entre comillas, no es positivo, obviamente, a los hackers, digamos, de ver con muchos elementos y muchas tecnologías que ellos poseen, como inteligencia artificial, la mejor target para poder robar o hackear el usuario final, ¿no? Y Gartner lo dice bien, ¿no? En 2020 el 60% de los negocios digitales tendrá fallas por no saber liderar las amenazas actuales. Entonces, eso lo que quiero decir es que debemos en conjunto poder compartir las mejores prácticas de ciberseguridad y ver cómo podemos en conjunto ayudarse mutuamente a proteger de nuevo los activos de las empresas y la reputación y la identidad digital de los ciudadanos, ¿no? Hay varias tendencias, voy a decir, a nivel de ciberseguridad para este año 2020, ¿no? Una primera que podría nombrar es el aumento del desconocimiento en ciberseguridad. Hemos visto que hace falta profesionales especializados en los temas de ciberseguridad. De nuevo, hay que considerar la ciberseguridad como parte inherente del negocio y tener una estrategia bien pensada, digamos, a nivel de ciberseguridad. Un tema también que está relacionada a la ciberseguridad y a la identidad digital en general es cómo voy a poder proteger la información personal de los ciudadanos, ¿no? Y ahí viene algunas discusiones sobre regulaciones de gobierno, lo que nos viene de Europa de GDPR, cómo puedo proteger y dar acceso al final del tiempo a la información del ciudadano, o cómo puedo dar al ciudadano acceso a su información, más bien dicho, y permitirle de dar de baja esa información si él no está de acuerdo que esté en línea. Es toda una problemática que estamos viendo. Una tercera tendencia que podemos tener, obviamente, es las nuevas amenazas digitales, ¿no? Los temas de ransomware, típicamente, va a crecer, y justamente también había una encuesta ¿cómo se llama? De Checkpoint, que decía recientemente que justamente luego de la crisis o durante la crisis del COVID va a subir los ataques tipo phishing y ransomware, entre otras, ¿no? Hay que estar preparado y ver cómo podemos proteger toda esa información. Y ahí viene también justamente en el tema de las tendencias, las nuevas soluciones de autenticación, ¿no? Lo que hablamos del Open Authentication Framework, la Open Authentication Solutions, que va a reemplazar poco a poco las soluciones típicas de contraseña súper compleja que nadie se recuerde. Todos de nosotros seguramente tenemos 10 cuentas con la misma contraseña, que es súper peligroso. Y entonces vamos a tener soluciones mucho más user-friendly que van a llegar. Ahí voy a nombrar una que es la biometría en general, ¿no? La biometría facial, biometría de voz. Estamos trabajando en VU en la biometría de la palma de la mano, por ejemplo. Y eso representa un mercado bastante importante, como lo ven, ¿no? Y tiene igual receptividad bastante positiva, digamos, a nivel del usuario, ¿no? Ahí pueden ver algunos números. 64% de una encuesta que habíamos hecho dice que va a mejorar las experiencias de usuario. Obviamente es mucho más simple a un jubilado de autenticarse remotamente vía la voz para justificar por su fe de vida y recibir su jubilación, como estamos haciendo en algunos países, que de deber acordarse de una clave X o deber obviamente moverse a un escritorio de un banco, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto y la transformación digital obviamente empuja el incremento de la innovación. Vamos a ver llegar soluciones digitales bastante interesantes,
Y otras consecuencias va a permitir igual de entender que cómo podemos aumentar el return on investment, cómo podemos crear ahorro de costo a nivel de las empresas y seguramente mover algunos presupuestos con esa nueva manera o nuevo tipo de vida que vamos a hacer, quizás mover los presupuestos que podríamos tener para temas de edificio, de oficina, hacia tecnología y ciberseguridad. Slide siguiente, por favor. Y ahí le voy a presentar una solución que seguramente ha escuchado, que es el Secure Onboarding. Y básicamente el Secure Onboarding va a permitir de crear el primer paso hacia la identidad digital. ¿Cómo voy a poder permitir al usuario, al cliente final, de poder enrolarse a su servicio digital y permitirle de abrir una cuenta de ahorro remotamente, contratar una póliza electrónica de un seguro? ¿Cómo voy a poder enrolarme al curso de la universidad que está en línea? Y todo esto en el contexto de poder justificar que soy realmente la persona que dice ser y asegurar mi identidad y, al otro lado, asegurar a la empresa que no voy a tener una suplantación de identidad y pérdida de revenue, para simplificar el discurso. Entonces, para eso tenemos varias soluciones que permiten de capturar la identidad en tiempo real del usuario, pedirle una prueba de vida, comparar los datos contra un ente regulador como tipo de registro civil, tribunal electoral y los demás, con prueba de vida para crear esta identidad en los sistemas de la empresa, validar la identidad y permitirle de seguir los pasos y autenticarse en los procesos internos del comercio, voy a decirlo de esta manera. Relacionado a eso, hay un tema bastante importante que tenemos que hablar, es el tema de prevención de fraude, obviamente, ¿no? ¿Cómo voy a poder también asegurar a la empresa que va a utilizar, digamos, que va a permitir al usuario de utilizar su servicio, de prevenir el fraude transaccional? Eso lo vamos a manejar vía sistema de machine learning, de análisis de comportamiento, crear patrones típicos de usuario, y llegamos a un concepto también de CIAM, de Customer Identity and Access Management, en el cual vamos a federar todas estas identidades que varias empresas pueden tener. Por ejemplo, un grupo grande retail de Chile, seguramente tenemos chilenos acá en la pantalla, tiene bancos, tienes agencias de viajes, seguros, etcétera, etcétera. Y adentro de estas entidades grandes, de estos grupos grandes, seguramente un François puede ser cliente en todas las entidades, pero no se ve como cliente de esta entidad y no tenemos la confederación de esta identidad, esa federación de identidad, permitiendo de manejar mejor la información y la identidad digital del cliente. Slide siguiente, por favor. Bueno, ahí la reconocimiento de palma de la mano, así le he explicado rápidamente. Podemos pasar al slide siguiente, que es una innovación que estamos trayendo poco a poco. Y eso básicamente se va a aplicar y tenemos casos en muchos elementos, ¿no? En muchos verticales. En salud, como el tema de telemedicina. Siguiente, por favor. En tema de educación, ¿cómo puedo efectivamente permitir a los estudiantes de acceder de manera segura, típicamente a una prueba en línea remota, ¿no? Y cómo puedo asegurar al profesor que es realmente el estudiante que está pasando el examen y no su compañero, ¿no? Slide siguiente, por favor. Eso acabo de decirlo, efectivamente. Podemos pasar al slide siguiente. Temas de trámites 100% remotos. Quizás ha escuchado del sistema de identidad digital del gobierno de Argentina, sobre el cual VU Security ha participado desde hace 3 años. Estamos trabajando con el gobierno allá, justamente para permitir de crear una identidad digital única del ciudadano y permitirle de acceder a todos los trámites en línea que el gobierno puede proponer, validando la identidad de manera remota. Y eso ha llegado a que el gobierno de Argentina tenga además la cédula digital, la licencia de manejo digital y un montón de servicios que se puede hacer de manera gratis o no, dependiendo si es empresa pública o privada, para el ciudadano, facilitando la vida, obviamente, al ciudadano, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, acá es otro ejemplo de verificación de identidad en un caso de la vida corriente, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro
o como la empresa tipo DHL, etcétera, puede estar seguro que el usuario recibe su envío de manera exacta, ¿no? Bueno, ahí viene también el tema de la verificación de la identidad. Slide siguiente, por favor. Y acá, para terminar, le he puesto típicamente un flujo que estamos aplicando en muchos sectores, como les decía, de cómo, por ejemplo, puedo dar alta un crédito en un banco de manera remota, cómo puedo otorgar un seguro o permitir al usuario de contratar un seguro remotamente, cómo lo puedo inscribirme a una aplicación de home delivery, por ejemplo. Bueno, ahí vamos a tener algunos pasos rápidos, seguros, con buena experiencia de usuario, sin fricción, que va a permitir de combinar desde su móvil un análisis de comportamiento del usuario, del cliente, verificar de manera biométrica con reconocimiento facial típicamente la identidad del usuario, comparar estos datos contra fuentes de datos externos oficiales, registro civil, listas negras típicamente, etcétera, para permitir la aprobación de la apertura de la cuenta, del nuevo crédito, combinándolo igual con un sistema de firma electrónica. Recientemente, esta semana, creo que he tenido que recibir 5 pedidos de desarrollo de un servicio con empresa financiera, fondo de pensión o empresa clásica para integrar temas de biometría y firma electrónica y combinar el onboarding con todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque están lejos de su cliente y necesitan recontactarse o ponerse de nuevo en contacto con su cliente y darle el servicio que tenía antes, quizás de manera más presencial, ¿no? Creo que fue el último slide, exactamente. Acá son mis datos. Tengo directores locales igual en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los países. Entonces, si necesitan algunas informaciones, anotan por favor mis datos y transferiría a la persona más cerca de ustedes sin problema, ¿no? Muchas gracias. Creo que no he pasado los 15 minutos, Jaime. Muchas gracias, François. Gracias por tu tiempo. Y muy interesante la presentación, sobre todo con estos temas que son innovadores, ¿no? Bueno, a continuación, acto seguido, vamos a presentar a Roberto Falconi, director nacional de tecnología de .NET. Roberto es un profesional en TI con formación en ingeniería de sistemas. Tiene varios diplomados en algunas plataformas, habilidades directivas, gestión de proyectos. Tiene una maestría en conectividad y redes en la Escuela Politécnica Nacional y una maestría en Business Executive en dirección de proyectos de la Politécnica de Cataluña, ¿no? Además tiene mucha experiencia en el sector de atención al cliente, sobre todo en redes de FTTH, data centers, atención a nivel nacional. Tiene una larga trayectoria, una larga carrera. Bienvenido, Roberto, muchas gracias. Para nosotros es un gusto y un honor que estés con nosotros. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí y bueno, voy a comentarles rápidamente sobre un poco de lo que nosotros como .NET estamos haciendo en esta época de crisis a nivel de temas, sobre todo de ciberseguridad, orientado al teletrabajo. Siguiente, por favor. Bueno, brevemente les voy a dar un resumen de lo que ha sido .NET. .NET en el 2015 tuvo ingresos superiores a los 31 millones de dólares. Estuvimos en el ranking 536 de las empresas más grandes del país. En el 2016 estuvimos con alrededor de 33 millones de ingresos y con un ranking de 496. Para lo que nosotros vamos del 2017, subimos nuestros ingresos de alrededor de 36 millones de dólares y en el ranking 479. En el 2018 logramos un poco más de 43 millones de dólares y subimos al ranking 433. En el 2019 terminamos en el ranking 403 y con alrededor de 50 millones de dólares y con un poco más de 820 empleados. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es .NET a breve rasgos, somos una empresa, un service provider que cubre el territorio nacional ecuatoriano.
Tenemos más de 13.000 kilómetros de fibra óptica troncal instalada, generando anillos de interconexión con redes de transporte que llegan hasta los 400 gigas de tráfico y con más de 20.000 kilómetros de fibra de acceso implementada en todo el territorio nacional. Siguiente. En este momento de crisis, ¿qué acciones de cooperación hemos ido ejecutando nosotros para nuestros clientes? Entre las principales acciones están incrementos de ancho de banda y recursos de cloud para clientes que lo han requerido, porque sí es verdad que muchos sectores han sido afectados por temas de la pandemia. Sin embargo, otros sectores que han seguido trabajando, como sector alimenticio, el sector financiero, el sector de la salud, han requerido incrementar sus capacidades, de las cuales .NET ha participado en el incremento inmediato de las mismas en el momento que los clientes lo han requerido. Como una segunda acción también, así como hubo empresas que tuvieron un gran repunte en esta crisis, también ha habido empresas que han pasado cerradas 70 días, cadenas de retail que no han sido de la línea que ha permitido el tema de operación dentro de esta crisis, entonces han reducido sus capacidades, han sido muy afectados por la cuarentena, han mantenido sus operaciones con un consumo mínimo de recursos, los cuales han sido a su vez también reducidos en los valores de facturación que la empresa ha hecho llegar a sus clientes. Y para nuestro segmento residencial, que contamos con alrededor de 100.000 abonados en el segmento residencial también, nosotros hemos aplicado una promoción de duplicar el ancho de banda para los clientes que han estado al día en sus pagos. Siguiente, por favor. Dentro de qué es la nueva normalidad, ¿no es cierto? Como datos de teletrabajo en el Ecuador, para marzo del 2020 contábamos con alrededor de 12.800 teletrabajadores registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, y para mayo se tienen estadísticas de que llegaron a 361.000 teletrabajadores registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, lo cual es un incremento importantísimo en el volumen de conexiones desde los hogares. Asimismo, por otro lado, el consumo de tráfico internacional para operadores, en este caso para .NET, subió de 70 gigas que venía un tráfico normal hasta marzo del 2020 hasta alrededor de los 130 gigas de capacidad de salida internacional, con un incremento cercano al 90%. Igualmente, los servidores de caché o los servidores de contenido, como Netflix, como Facebook, como Google, como Akamai, tuvieron un incremento también alrededor de un 48% en la capacidad que se venía manejando respecto a lo que están utilizando actualmente. Todo esto por el incremento del consumo de redes sociales y redes de contenido que se tienen normalmente a nivel de los service providers. Siguiente, por favor. A todo esto, lo importante aquí es manejar un nivel de ciberseguridad, proteger los activos de información de las compañías, proteger lo más valioso que es la data de las compañías, y para lo cual en este escenario .NET viene implementando y viene ofreciendo para sus clientes la parte de la conectividad segura. Clic por ahí, por favor. Primero que nada, formamos un canal por medio de una interconexión desde el firewall hacia el teletrabajador por medio de un canal seguro de VPN, el cual garantiza primero la conectividad a nivel de un canal virtual seguro desde la compañía hacia el empleado que se encuentre en su domicilio, sea con un dispositivo propio o sea con un dispositivo que la compañía lo entregó. Clic, por favor. En este mismo punto se agrega un canal de prevención de fugas de información o Data Loss Prevention, en el cual garantizamos que el colaborador, o que si la máquina tiene algún malware o algún virus, no utilice esa información para ser divulgada, y se impide la copia, se cifra la información, se impide tomar capturas de pantalla de la misma por medio de herramientas que impiden que esta información sea develada. Asimismo, los empleados van a tener, ya lo mencionó François en la presentación anterior, múltiples factores de autenticación, porque definitivamente si solo nos basamos en el nombre de usuario y contraseña, la misma puede ser vulnerada, pero sin embargo, si manejamos factores de autenticación diferenciados, vamos a tener otros accesos, como por medio del teléfono celular con una clave alternativa que nos llegue, con una validación de información. De esta forma vamos a proteger la identidad.
Protección de los DNS. La mayoría de ataques ahora, el segundo foco de ataques es los sitios que están redireccionando a sitios inseguros. Uno pone una página web en el navegador y si la máquina se encuentra infectada, le redirecciona a un sitio inseguro en donde posiblemente nos van a vulnerar nuestra información confidencial. Tenemos también la protección anti-malware, que con un antivirus de una calidad considerable se elimina. De la misma forma, tenemos que desde la empresa entregar para los empleados herramientas de colaboración, como son llamadas telefónicas. Si son empleados de call center, necesitamos una garantía de que la información está entrando por canales seguros, por líneas seguras, por líneas SIP que están conectadas a las herramientas de colaboración. Y otro punto muy importante creo que es el tema de escritorios virtuales, porque de esa forma no dependemos del cómputo que tenga en el lado del teletrabajador, sea un cómputo propio de la compañía o del mismo, pero toda la información se queda en una máquina virtual que se encuentra alojada en los servidores de la compañía. Siguiente, por favor. Del otro lado, del lado de la compañía, del lado de la empresa, también nosotros tenemos que garantizar, porque muchas de las empresas se han tenido que mover tan rápido con esto de la nueva normalidad, con esto del teletrabajo, que tenemos que tener una protección de red diferente, un firewall de siguiente generación. Tenemos que generar protección de ataques de denegación de servicio distribuido por medio de una herramienta que elimine ataques volumétricos y no nos deje sin conectividad. Protección a los portales web, porque la mayoría de transacciones o interacciones de los usuarios van a ser por medio de portales web. Vamos a tener que manejar múltiples respaldos de la información a sitios que nos den backup alterno de data. Definitivamente vamos a tener una protección de malware también en la red corporativa, prevención de la fuga de información que venimos hablando, y definitivamente tenemos que orientarnos a tener un SOC, un centro de operaciones de seguridad, el mismo que nos va a dar una visibilidad con herramientas de correlación de eventos, herramientas que van a validar cadenas maliciosas y van a bloquearlas, porque existen sitios desde los cuales se generan ataques volumétricos y los mismos son determinados desde un SOC. En todo esto, como resumen de las tendencias del teletrabajo, tenemos que contar con redes privadas virtuales para los usuarios, tenemos que contar con múltiples factores de autenticación como herramientas que nos van a dar la garantía de que el colaborador, por medio de su identidad, es el que está apareciendo. Tenemos que tener protección anti-malware, tenemos que tener herramientas que nos garanticen que el endpoint o el punto final de acceso a la red, que es el usuario, va a tener soluciones de protección nuevas, alternativas, seguras. Y tenemos que también tener una prevención de la información para que no exista pérdida o robo de la información. Y no solamente puede ser que la información pueda robarse por claves, también pueden robarse bases de datos, pueden filtrarse información confidencial de la compañía como del segmento financiero. Entonces, estas nuevas tendencias son las que actualmente nos encontramos ya ofreciendo para nuestros clientes, en los cuales podamos tener estas herramientas que aseguren el teletrabajo. Siguiente, por favor. Del mismo modo, a nivel del lado de la gran corporativa, tenemos que garantizar seguridad de siguiente generación con firewalls de alto rendimiento, de alta performance y con las actualizaciones del día. Tenemos que tener soluciones de ataques de negación de servicio distribuido para evitar los ataques volumétricos que nos van a dejar sin conectividad a toda la empresa y a todos los teletrabajadores que dependan de una línea de conexión hacia nuestro data center. Y seguramente también vamos a tener que manejar data centers alternos en el caso de que tengamos un ataque volumétrico que nos deje sin conectividad. Porque si no tengo un data center alterno, seguramente la gran cantidad de mis colaboradores no van a tener acceso a realizar sus acciones o sus funciones, no van a poder atender a los clientes que van a estar en línea. Herramientas de seguridad en la página web. La mayoría de ataques de defacement se viene dando por código vulnerado porque los desarrolladores no tienen en este momento todavía herramientas que nos determinen que el código es un código seguro. El código de trabajo, el código de programación de una página web tiene que tener herramientas que le permitan visualizar
posibles huecos de seguridad o falla de seguridad, que lo tenemos por medio de una herramienta web. Y adicionalmente, y como ya lo mencioné, tenemos que tener una interconexión para un centro de operaciones de seguridad, porque el SOC es el que nos va a dar una alerta temprano de posible información o de posible ataques o posible actividad maliciosa que esté llegando hacia nuestra red, de tal forma que nosotros podamos frenar o parar estos ataques en el momento adecuado, de forma segura, evitando que tengamos problemas en cuanto a información vulnerada, en cuanto a malware, en cuanto a ataques de ciberseguridad hacia nuestra compañía. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente eso era lo que les había preparado. Ahí están mis datos, los datos también de una de las personas de la compañía que podrían colaborar en el caso de que se requiera mayor información. De mi parte, nuevamente agradecer por el tiempo, Jaime, Eduardo. Los detalles y las seguridades que se requiere hoy en día para el teletrabajo seguro. Bueno, vamos a continuar con Ignacio. Ignacio Caró es el CEO del 2MB. Ignacio es profesional con más de 20 años de experiencia en el mercado corporativo, trabajando en empresas multinacionales, más de 8 años de experiencia en liderazgo de unidades de negocio y equipo de ventas, incluyendo la experiencia de vivir y liderar equipos fuera de su país natal, en Argentina, superando los obstáculos multiculturales habituales generados por un cambio de país. Apasionado por liderar personas y retos profesionales exigentes. Tiene una reconocida trayectoria en alcanzar objetivos exigentes bajo presión, de manera autónoma e integrando y liderando equipos. Ignacio, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Edu, y gracias a todos los participantes de este foro. La idea de hoy era conversar un poquito sobre esta nueva normalidad y finalmente mostrarles algunos ejemplos o casos de éxito de algunas implementaciones o soluciones generadas, ¿no? Si vamos al siguiente slide, la siguiente. El tema de la nueva realidad o la nueva normalidad, hay cambios que se generaron en estos tiempos que claramente no se van a perder, ¿no? Se van a quedar, y uno de los cambios profundos, y lo vimos recién en las presentaciones de los expositores, el tema del trabajo remoto y flexible, ¿no? Si bien va a haber, obviamente, un retroceso en todo en algún momento cuando pare la cuarentena tan brutal que hay hoy, pero nadie va a querer volver a la situación previa, ¿no? O sea, va a haber mucha gente que decida que sus colaboradores sigan trabajando en su casa, o que vayan menos días a la oficina, o en otros horarios. Va a haber una descongestión en algunos aspectos, y va a haber necesidades, obviamente, importantes en lo que tiene que ver con seguridad y acceso a la tecnología de trabajo remoto que recién vimos. Por otro lado, también cambia un poco la cultura de ventas. Yo recuerdo muchos años donde la cultura de ventas digital, yo trabajé muchos años en IBM, tuve 20 años ahí, y durante esos 20 años siempre fue un trabajo de mucha formación de gente en lo que llamaban el .com en su momento, la estructura digital de IBM, y ese tipo de personas hoy están mucho más capacitadas que muchas personas que estaban acostumbradas al face-to-face para liderar esta transformación, ¿no? Creo que eso también va a cambiar. Inclusive gente que está acostumbrada al face-to-face va a empezar a hacer mucho más de esta gestión digital. Otro tema que también yo creo que se vino para quedarse es el tema de las implementaciones de soluciones y de proyectos desde cualquier lugar, ¿no? Había una resistencia, siempre la hubo, una resistencia muy fuerte a que los proyectos se gestionen on-site y que la gente estuviera sentada en las oficinas del cliente implementando. La imposibilidad de hoy genera que se den cuenta que hay ventajas, que hay flexibilidades y que es posible,
gestionarlo de diferente, accediendo a través de VPNs y generando una muy buena experiencia de todas formas, y adaptándose a reuniones digitales para los proyectos, a compartirse pantallas para visualizar el avance de un proyecto, para visualizar cómo está funcionando una implementación, y creemos que eso también se va a quedar. O sea, nosotros particularmente en Chuenbi tenemos empleados que yo nunca he conocido, y no es por la pandemia, los tengo desde antes, ¿no? Por suerte estábamos un poquito acostumbrados a esta cultura de trabajo remoto, pero yo tengo empleados trabajando desde Cartagena, han trabajado desde Dubái, y es gente que trabaja día a día con uno, y realmente están cerca, no se ven las distancias y los problemas, y lo bueno es que los clientes nuestros hoy lo están viendo como algo viable y nos va a permitir ser más flexibles para contratar mejor talento, para gestionar los mejores recursos y para no perder horas del día de personas que no lo necesitan. Las reuniones en la oficina para implementar un proyecto no son tan productivas en general. Entonces eso también llegó para quedarse, y eso genera toda una transformación de empleos. Nosotros creemos que también eso, la forma de gestionar un recurso, la forma de medirlo, obviamente que hay industrias donde el operario, la persona que tiene que estar en la oficina, en la planta trabajando, no va a ser reemplazada, digamos, por el trabajo remoto, pero sí hay muchas actividades que se van a transformar, y que el tipo de empleo y el tipo de perfil para los proyectos van a cambiar, el tipo de persona y la capacitación para esa persona va a cambiar, y son todos temas que ya se están viviendo hoy y que no creemos que vayan a retornar al momento pasado, ¿no? Si vamos al siguiente slide, enfocándonos un poco en, en lo que va a seguir cambiando esta pandemia, va a generar cambios que se van a ver en breve, que ya algunos se están viendo, pero se van a profundizar. Veíamos recién las necesidades en comunicaciones y en seguridad y en acceso tecnológico. Se habló un poco de salud, se habló un poquito de educación, se habló un poquito de seguros, de distintas industrias. Va a haber nuevos productos al mercado. Van a aparecer nuevos productos, y porque van a responder a nuevas necesidades de los consumidores y de las empresas y de los clientes. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito llegar, y nos vamos a tener que acostumbrar. Obviamente se va a profundizar la digitalización y la automatización. Digamos que siempre, hace muchos años que está hablándose de esto, pero los crecimientos no eran los que de repente se esperaban en cada circunstancia o en cada país o en cada región. Creemos nosotros que obviamente este cambio abrupto y esta obligación de cambiar también va a generar una mayor tracción, y ya se está viendo, pero se va a profundizar más. Va a seguir habiendo más foco en digitalización y automatización. Así como cambia el empleo, cambia la gestión del empleado. No se va a poder medir de la misma manera la efectividad de la gente, va a estar más orientado a resultados, a entregables muy precisos. Creemos que eso también hace a la adaptación de las empresas de cómo van a gestionar el talento, cómo lo van a educar, cómo lo van a contactar, cómo lo van a guiar y cómo lo van a medir, ¿no? Claramente hay una reflexión muy grande en el común de la gente. Los hábitos de consumo están siendo modificados por obligación, pero va a generar un cambio permanente. O sea, va a haber muchos cambios respecto a cómo el consumidor va a decidir y va a destinar su presupuesto, y también cómo las áreas de marketing y, digamos, de las empresas van a tener que empezar a trabajar y entender esos cambios de hábitos, ¿no? Y después hay una dinámica mundial que todavía no sabemos cómo va a resultar, pero sí vemos que va a haber un cambio profundo en los ejes de poder a nivel internacional, ¿no? O sea, el deterioro de muchos países de Europa no va a ser algo que dure poco tiempo. La situación de Estados Unidos hay que ver cómo se
se recupera o cómo se relanza con todos los cambios, hay que ver cómo queda con todas las decisiones que se está tomando. Hoy en día se están visualizando las decisiones a nivel de salud. Estados Unidos ha priorizado el consumo, por ejemplo, lo estamos viendo y el impacto es muy fuerte, pero no sabemos si va a salir fortalecido de esto o no. Entonces, obviamente China, los países asiáticos y China, que fue el primero que sufrió el tema, pero hoy está en una situación aparentemente controlada y por eso también está torciendo un poquito la balanza de poder, ¿no? Entonces, bueno, eso nosotros vemos que va a generar cambios porque detrás de todo lo que son gobiernos están las empresas, ¿sí? Y las empresas norteamericanas, las empresas europeas, las empresas asiáticas se van a ir también cediendo, entregando y ganando poder, ¿no? Respecto a ganadores, que es una palabra relativa en este escenario porque en general ganadores no hay muchos porque la retracción económica le afecta a todos. Algunas empresas están creciendo, pero la mayoría están viéndose afectadas y a veces creciendo les va mal, o les genera problemas financieros y de resolución de problemas. Pero sí vemos que las empresas orientadas a lo digital, Netflix, Amazon y la parte comercial de Amazon, no solamente la parte de infraestructura, son empresas que están recibiendo obviamente un superávit de demanda, digámoslo así, está creciendo mucho su demanda y su uso, pero también están de alguna manera teniendo que afrontar otro tipo de gastos, otro tipo de situaciones y de manejo de personal y cambio cultural. Lo mismo pasa con lo que es retail alimenticios y commodities alimenticios, recién lo veíamos también en la otra presentación, donde ahí digamos que son los que menos caen, ¿no? Tal vez no es que están muchos creciendo, pero son los que menos golpeados pueden salir. Como concepto general, empresas que hayan sido capaces de afrontar esta situación de una manera dinámica y sean flexibles en su origen y en su ADN, también pueden salir fortalecidas en función de que están preparadas para este tipo de crisis. Y se viene obviamente un cambio, cuando hablamos de hábitos de consumo, va a haber prioridad en consumo obviamente de educación, salud y telecomunicaciones por naturaleza de la situación, ¿no? Entonces esos sectores también van a estar despegando más rápidamente tal vez que el resto. Digamos que toda esta situación que acabamos de analizar lleva a que las compañías hoy en día van a tener que estar más enfocadas y van a estar enfocadas, y ya lo estamos viendo, en decisiones muy productivas, ¿no? Valor a la organización, productos y servicios que realmente requieren para ser más eficientes. No va a haber tanto, como en algún momento, decisiones más de lujos o de intenciones suntuosas, digamos así, van a estar más orientadas al cuidado, van a cuidarse mucho más a futuro en las finanzas y van a tomar decisiones más inteligentes y basadas en la productividad, ¿no? Nosotros queremos comentarle 3 ejemplos muy breves, no les voy a tomar mucho tiempo, creo que me quedan 2 o 3 minutos. Nosotros, dentro de nuestro portafolio de servicios, tenemos una solución que hemos desarrollado justamente para este momento, que tiene que ver con automatización o robotización de procesos como servicio. Estamos tratando de acomodar la estructura financiera de los proyectos a los tipos de ahorros que generan como OPEX. En lugar de cobrar una implementación y un licenciamiento por RPA, Robotic Process Automation, lo que estamos haciendo es cobrando mensualmente la solución a largo plazo como si fuera un colaborador digital, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Global Seguros ya implementamos una solución de esta naturaleza, donde hay un cobro mensual que está embebido la licencia y el servicio de implementación, donde todos los procesos de generación de certificados y emisión de pólizas del seguro educativo lo hacían 3 funcionarios y era una tarea bastante pesada en tiempo y que generaba obviamente una interacción con varias plataformas y digamos que con la implementación de una estrategia de bots pudimos reducir ese tiempo de trabajo y ese requerimiento de funcionarios para esas tareas. No es que la gente se va de la empresa, sino que se redirecciona en muchos de los casos. Y se automatizó 100% el proceso, ¿no? Entonces, esa fue una implementación que nos llevó unas 3 semanas de trabajo
sobre una plataforma como Rocketbot, que es una plataforma de licenciamiento de RPA, que más adelante podremos profundizar. Pero bueno, es una forma de ver cómo nos adecuamos al presupuesto del cliente, la situación actual, y cómo en muy poquito tiempo uno puede lograr una solución que le permita un ahorro importante y una productividad mayor, ¿no? La siguiente es Amarillo. Amarillo también es un cliente nuestro que del sector de la construcción en Colombia, que tenía unos procesos muy complejos de reportes sobre dos sistemas actuales que maneja, y donde demoraba muchas horas en la construcción de un reporte con inclusive una cantidad de información muy pobre, digamos, que lograba disponer para poder tomar decisiones. Esas 48 horas que llevaba a hacer el reporte, nosotros la redujimos a 1,5 horas, y además, como la información viene mucho más digerida y mucho más estructurada y completa, les permite reducir un montón la cantidad de días que toman en sacar las conclusiones por proyecto, ¿no? O sea, cada proyecto de construcción, de construcción que tienen requiere un trabajo específico, y este proyecto esta automatización lo que hace es gestionar de una forma centralizada todos los proyectos en tiempo como que real, digámoslo así. Y finalmente lo que es la Universidad Javeriana, también acá en Colombia. Ellos tienen un proceso muy pesado de creación de programas educativos, donde tienen que vincular al programa con todas las características del programa y quiénes van a ser los profesores, los docentes que van a estar trabajando en ese programa, y para cumplir toda esa estructura de coordinación y de tareas, tienen que interactuar con tres distintos sistemas, en los cuales en cada uno tenían que cargar su información particular, y la realidad que lo que hicimos fue implementar también con RPA como servicio una solución que les redujo más de 1.200 horas mensuales en trabajo. 1.200 horas mensuales son, podemos pensar, aproximadamente 8 personas. Obviamente que vuelvo a que no hay una reducción de plantilla probablemente, pero sí generan tiempos para otras cosas y mejor calidad de trabajo, ¿no? Porque además ese tipo de trabajo tan pesado y tan largo genera normalmente errores y diferencias entre cada uno de los sistemas. Acá, como lo hacen de forma automatizada, no hay errores y todo el trabajo lo hace un bot, ¿no? Entonces, de esa forma también se mejoró la comunicación con los mismos asignados a cada tarea, que antes tenía que, desde el sistema, disparar un correo manual, ahora lo hace automáticamente la herramienta. Entonces, queremos compartir esto con ustedes. Creo que estoy justo en tiempo, así que les agradezco el espacio que nos dieron, y cuenten con nosotros para evaluar cualquier necesidad que tengan, y ahí están mis datos. Gracias a todos. Muchas gracias, Nacho, y por tu presentación. Claro, todos los trabajos que han hecho para colaborar con las compañías que hoy en día requieren automatizar mucho trabajo, y eso de la construcción de los bots, de los robots, de los chatbots, es importante en estos momentos. Bueno, abrimos el espacio para cualquiera que tenga alguna pregunta, pueda formularla a cualquiera de los speakers que nosotros tuvimos. Hola, yo tengo una pregunta para François. Y con respecto a esos sistemas de identificación, digamos, que podrían ser aplicables, François, digamos, en una herramienta tan simple como este Webex o como Zoom, para identificar a las personas claramente de manera digital. Sí, totalmente. Y además estamos colaborando con algunos proveedores justamente para poder integrar la biometría facial o el onboarding de manera general a ese tipo de herramienta, ¿no? También les cuento que estamos integrando esta herramienta de creación de la identidad digital sobre chat tipo WhatsApp, Facebook, chat, etcétera, permitiendo también a las empresas de desarrollar servicios digitales con una herramienta súper utilizada y la más simple que
cualquier persona está utilizando, todos estamos utilizando WhatsApp. Entonces, ¿por qué no podría crear, contratar un seguro, pedir comida a domicilio justificando o validando mi identidad directamente en el WhatsApp? Eso se hace y estamos trabajando con varias empresas sobre eso. Sí, sí, totalmente. Se podría hacer sin Súper, problema. genial. Mejor que podemos discutir online cómo hacer para registrar fácilmente a los miembros de CX o Foro en estos... Exactamente, creamos un servicio web o una aplicación móvil con eso y la gente se podría enrolar al CX o Forum directamente con su cédula, su rostro, etcétera, sin problemas, claro que sí. Sí, súper, gracias, François. Y tenía también una pregunta para Roberto. Roberto, ¿qué tanto cuestan más todos estos sistemas que tú mencionas de protección que está ofreciendo .NET y que lo hacen más robustos, ¿no? ¿Qué tanto cuesta más? Sí, bueno, la ventaja ahora de los actuales momentos es que las herramientas vienen en modalidad de OPEX, vienen en una modalidad de renta mensual y son servicios que, por ejemplo, un tema de un antivirus, podemos estar hablando de $2 mensuales, un antivirus corporativo, una solución de Data Loss Prevention, podríamos estar hablando de unos $15, $18 mensuales, un doble factor de autenticación, unos $3. Entonces son soluciones que están orientadas a facilitar su adquisición porque no es una solución de licenciamiento perpetuo. Si uno quiere lanzar un proyecto temporal de 1, 2, 3 meses, puede tomar una de estas opciones sin tener que comprar una solución anualizada con un soporte anual. Súper, o sea, realmente es una buena inversión, relativamente baja. Exacto. Bien. Y si me permite, Eduardo, una pregunta más para Nacho. ¿Sí? Bueno, Nacho, creo que estás también en el negocio, fuera de seguridad, de conexiones, como están los otros aliados, pues estás en el punto de automatización. Y sobre todo muy válido para estos momentos en donde muchas organizaciones se frenaron un poco y están pensando en automatizar muchos procesos, ¿no? Seguramente va a haber un aumento de demanda bastante fuerte. Pero la pregunta es, ¿qué tanto, digamos, se pueden reducir plantillas, ¿no? En estos procesos de automatización? O si ese es el verdadero indicador, o hay otros, ¿no? De continuidad de negocio. Bueno, digamos, hay una discusión siempre, y más en estos momentos muy sensible, ¿no? De reducción de gente, es hasta inclusive es difícil de lograr legalmente, ¿no? Fuera de lo humano. Pero sí claramente uno de los indicadores es reducción de tiempo improductivo en la gente. No necesariamente uno al colaborador lo reduce. Muchas veces le da por eso hablamos de los cambios de roles, le da un rol de más análisis que de ejecución. O sea, la automatización no solo es RPA también, ¿no? Automatización también hay otro tipo de soluciones y no siempre son robots o bots los que van a automatizar tareas. Lo que tiene justamente el tema de sobrecarga de tareas repetitivas y manuales, que es lo que más o menos RPA viene a apoyar, sí genera productividad y un indicador para el ROI de los proyectos puede ser reducción de gente. Pero también hay, recién hablábamos, como en el ejemplo, hay beneficios respecto a la seguridad de la información que se realiza en los sistemas, ¿no? que se carga en los sistemas. Cuando son tareas manuales, depende de que la persona lea en algún lado y traslade hacia el otro. A veces copia-pega, a veces transcribe. Todo eso el bot lo hace de una manera súper precisa y sin errores. Y lo otro es la velocidad en la que podés llegar a tus clientes o a tus soluciones o a tus objetivos. Porque el bot también tiene una velocidad mayor de trabajo, ¿no? Entonces, son varios los indicadores que se utilizan para medir productividad en RPA y en automatización en sí. Gracias. Yo le tengo una pregunta para Roberto. Roberto, una de las preocupaciones de las personas es cuando estas mesas de ayuda y estos call centers se han movido por obligación a que los empleados vayan a las casas a trabajar desde ahí.
se pierde como esa tranquilidad de que de pronto el empleado de una de estas mesas de ayuda ya en su casa puedan manipular la información privada que las personas tienen, ¿no? Tomar una foto o alguna cosa. Cuando estaban en las empresas, digamos que uno sentía cierta seguridad, pero ahora en forma remota, veo que ustedes tienen unas herramientas muy buenas para que darle tranquilidad a las personas en este servicio. Sí, sí, Eduardo. Bueno, en efecto, el mayor problema, tal vez, o el mayor riesgo que se tiene desde las compañías, sobre todo al pasar un modelo de teletrabajo sin haber generado una preparación en el tiempo para llegar a la misma, como fue el tema de la crisis, que se confinó a todo el mundo, se puso en cuarentena, se quitó la movilidad y obviamente las empresas tenían que seguir trabajando, operando. No había una preparación para llegar a un teletrabajo, no había una preparación para conocer si el empleado cuenta o no cuenta con una computadora que tenga las características necesarias, que tenga el software disponible y sobre todo licenciado, si tenga un antivirus. Entonces, la mayor preocupación para las compañías del tema de la seguridad es su información. Y como tú bien dices, tenemos cierta tranquilidad, entre comillas, al estar en la empresa, de que por el mismo hecho de estar ahí, el colaborador no va a dejarlo tan abierto. Sin embargo, al estar en su domicilio, posiblemente puede hacer capturas de pantallas, bajarse los archivos de las bases de datos, de las tablas de clientes. Es ahí donde realmente funcionan las herramientas de DLP o de Data Loss Prevention, que nos ayudan a eliminar el problema de que la información pueda ser copiada, la información pueda ser capturada, obviamente, en un print screen. Pero claro, si el colaborador tiene un teléfono y le toma una foto, es imposible que podamos de alguna forma eliminar eso. Sin embargo, existe el riesgo de que el usuario pueda de alguna forma vulnerar eso, pero sin una herramienta de este tipo es mucho más sencillo que el colaborador pueda hacer uso inadecuado de la información que tiene disponible. Lo otro, queda un registro, queda un log, podemos sacar estadísticas de que por qué el usuario 5 veces se conectó a la misma tabla de base de datos, o por qué la copió a un Excel, o por qué la bajó a su computadora. Entonces, con eso podemos tomar cierto tipo de acciones porque queda un registro de los eventos que se ejecutaron sobre tal o cual información confidencial de la compañía. Gracias, Roberto, así es. Bueno, ya hemos llegado ya a la hora. No sé si alguno de si Nacho o François quiere dar una última recomendación para los CEOs que están conectados. Sí, para complementar nada más lo que Roberto decía de justa manera, existe también herramientas que permiten de manera transparente de autenticar el usuario desde el dispositivo desde el cual está transaccionando, ¿no? La herramienta que proponemos en VU se llama VU Fingerprint y permite de capturar un hash, si lo puedes decir de esta manera, del browser, del laptop o del celular desde el cual está conectándose, adicionalmente a todas las herramientas que Roberto ha podido decir, el múltiple factor de autenticación y todo esto. Y eso permite esta herramienta de autenticación de dispositivos de prevenir la suplantación de identidad vía varios temas tecnológicos que le podríamos explicar. Entonces, hay maneras de proteger sin problema efectivamente el acceso o la identidad de manera general de los usuarios cuando trabajan en teletrabajo, ¿no? Gracias, François. Nacho. Sí, yo para resumir, digamos, lo que quiero que la audiencia repiense, muchos habrán analizado estrategias de RPA, automatización, y de repente los costos o el valor del licenciamiento amerita un proyecto, ¿no? Muchas veces, y fue una conclusión nuestra durante mucho tiempo también como proveedores de solución, necesito identificar 30 procesos para empezar, y la verdad que estas metodologías y esta herramienta como puede ser Rocketbot, que es muy dinámica, nos permite a nosotros implementar proyectos en 2-3 semanas a un costo muy accesible, y que con un solo proyecto, un solo proceso de automatización
puede justificar el uso de la licencia anual, digamos, ¿no? Entonces, no se queden con el pensamiento de que tiene que ser un megaproyecto o un proyecto muy estructurado. Si tienen una necesidad puntual, ven que tienen un problema en un proceso improductivo o que por el tema este de la pandemia necesitan automatizar tareas porque la gente ya no está en la oficina, que nos busquen, que nosotros podemos apoyarlos en eso y diseñar una solución a la medida del requerimiento y no hacer el megaproyecto. ¿Sí? Gracias, Nacho. Roberto, No, para al contrario. terminar. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, en este momento yo creo que es importante tener iniciativas diferentes, es importante que veamos que las organizaciones han tenido que moverse muy rápido hacia esta nueva normalidad, que definitivamente, como todos escuchamos, la pandemia va a permanecer por un tiempo y creo que esto nos lleva a tomar decisiones y acciones adecuadas y oportunas, sobre todo en el campo de la conectividad para garantizar una productividad del teletrabajador y en el tema de la seguridad para garantizar la integridad de los datos de la compañía. Nada más. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes, François, Roberto, Nacho, por las presentaciones muy buenas y a todos por haber participado, por haberse conectado en esta hora nuestra. Esperamos que volverlo a ver. El próximo CIESO Talks va a ocurrir dentro de 15 días y están cordialmente invitados. Que tengan una feliz noche todos allá en sus casas. Chao, igualmente. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Suerte. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto, adiós.